Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. OEA ratifica reconocimiento embajador de Guaidó con oposición de 10 países. Es una nota de efecto Cocuyo. El debate sobre la legitimidad de las credenciales del embajador Gustavo Tarre Briceño, representante especial designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, concluyó con el retiro de la delegación de Uruguay de la 49ª Asamblea General y la protesta de 10 países, luego de que el canciller colombiano Holmes Trujillo, electo presidente de la 49ª Asamblea General, aprobó el informe de credenciales de las delegaciones de los Estados miembros. El representante de Bolivia pidió reconsiderar la decisión. El secretario jurídico de la OEA aclaró que la petición de Bolivia debía ser aprobada por las 2/3 partes de los integrantes del cuerpo. El presidente de la sesión ya dio por aprobado el informe de credencial bajo el martillo, por lo tanto se debe proponer la reconsideración de esta decisión tomada por el plenario y debe ser aprobada por el voto de las 2/3 partes. Sin embargo, Trujillo no convocó a una votación, sino que pidió a Secretaría tomar nota de las delegaciones en contra. Tomen nota ustedes también. Nicaragua, Bolivia, México, Uruguay, Granada, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadina, Surinam, Dominica y Trinidad y Tobago. Oigan al grupo, termina con Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, por cierto, el país que maltrata a los emigrantes venezolanos, está a favor del régimen de Nicolás Maduro. Su primer ministro, Keith Rowley, se ha sacado fotos con Maduro en Miraflores. Sigo leyendo. Manifestaron su desacuerdo y solicitaron dejar constancia de su reserva en los informes porque consideran que la decisión viola la Carta Fundacional de la OEA y promueve la injerencia en asuntos internos de Venezuela. Mientras haya dinero del petróleo, miran para otro lado. A eso lo llaman no injerencia. Si esta asamblea convalida esas credenciales, está por la vía de los hechos reconociendo un nuevo gobierno en Venezuela, y eso no lo debería permitir ningún país democrático. Intentar imponer el reconocimiento como legítima representación de Venezuela es un avasallamiento de la legalidad de la OEA. Es un progresivo vaciamiento de la normativa de la organización, sentenció el representante de Uruguay antes de retirarse de la sala. Y yo debo insistir aquí: Uruguay, un país hermano, un país que ha sido además sumamente generoso con la migración venezolana, pero cuyo gobierno definitivamente está en otra cosa. Está en una cosa que tiene que ver con, y no puede haber otra explicación porque ya no puede haber otra explicación, tiene que ver con los negocios que la década pasada tuvo el Frente Amplio con el régimen de Hugo Chávez, hoy con el régimen de Nicolás Maduro, en aquellos tiempos cuando el queso uruguayo, y lo recordarán ustedes, el queso uruguayo en las tiendas, en las charcuterías de Caracas y de Venezuela, era más barato que el queso guayanés. Cuando Chávez creaba bancos en Uruguay, hoy quebrados, cuando Chávez financiaba hospitales en Uruguay, hoy sin financiamiento. México también se reservó el derecho a cuestionar la validez de todas las decisiones que se tomen con la participación de Tarre Briceño. La representación de Nicaragua, imagínense ustedes Nicaragua, argumentó que en la Carta de la OEA no se contempla la facultad de suplantar o desconocer gobiernos de los Estados miembros, mientras que el representante de Bolivia criticó que la Secretaría General de la OEA intentara despachar la discusión como un tema administrativo. Son las 6:34. Esto es un resumen que hace efecto Cocuyo de la reunión, de la sesión de ayer de la OEA que continúa hoy. Una sesión muy larga de muchas horas donde se discutieron muchos temas, pero donde al final se aprobó la participación de Gustavo Tarre Briceño como legítimo representante de Venezuela ante el organismo hemisférico. Información de último minuto, información de las 5:30 de la mañana, de la última hora.
Ya se produjo la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G20 en la que se trató sobre el tema venezolano. Esto nos lo dice Caraota Digital. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió este viernes con su homólogo ruso Vladimir Putin y se supo que llegaron a hablar sobre Venezuela, como lo confirmó la Casa Blanca, que no aportó detalles. Ambos conversaron también sobre Siria, Ucrania y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que se han disparado en los 2 últimos meses, según un breve comunicado estadounidense tras la reunión. Trascendió, sin embargo, que Trump le pidió sarcásticamente a Putin que no interfiera en las elecciones de 2020 en Estados Unidos, en las que él buscará la reelección, reseñó EFE. Al comienzo de su reunión con Putin, durante la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka, una periodista preguntó a Trump si planeaba pedir al mandatario ruso que no intente influir en el resultado de las elecciones de 2020 como presuntamente hizo Moscú en los comicios estadounidenses de 2016. Sí, por supuesto, respondió Trump, y a continuación se giró ligeramente hacia Putin, aunque sin mirarle a los ojos, y dijo con gesto de sorna: no se meta en las elecciones, presidente. Trump es un personaje, ¿eh? Luego alzó el dedo índice de la mano derecha en dirección a Putin y reiteró: no se meta en las elecciones, sin perder la sonrisa. Iván Duque, presidente colombiano, pide en la OEA lograr la libertad de Venezuela de la dictadura. La ceremonia de inauguración de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados en Medellín dejó claro que el tema central de la cita será Venezuela. El presidente colombiano Iván Duque pidió no mirar desde la lejanía lo que ocurre en ese país, y la versión que nos hace Panorama de los Hechos, Panorama Diario de Maracaibo: Venezuela dividió la sesión de la OEA, Uruguay se retiró de la Asamblea. Uruguay se retiró este jueves de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos en Colombia en protesta por la presencia de una delegación de Venezuela, la que considera ilegítima, mientras otros países cuestionaron la legalidad de la representación del país petrolero. El incidente diplomático en el primer día de sesiones de la OEA dejó en evidencia la falta de consenso en el organismo hemisférico para elevar la presión y el aislamiento a nivel continental sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro. Uruguay, dice Caraota Digital en evidente sorna, defiende la democracia pero respalda a Maduro, y entonces lo que sigue es el galimatías del señor Ariel Bergamino, subsecretario de Exteriores de Uruguay, y a quien siempre ponen, porque debe ser que el canciller no se atreve a dar la cara. Nick Noboa no da la cara en estos temas porque sencillamente sabe que está haciendo el ridículo. Entonces pone a este señor Bergamino, cuyo aspecto es risible. Me van a perdonar la expresión, pero bueno, en estas cosas no solo hay que ser, también hay que parecer, y este señor no parece para nada un vicecanciller. A lo mejor es un hombre muy brillante, pero no lo parece. Entonces Bergamino señaló que ofreció declaraciones para NTN 24 tras abandonar la sesión plenaria en rechazo al equipo legítimo de Juan Guaidó. Refiriéndose a la Asamblea General de la OEA, declaró que deberían ser para el reencuentro y el diálogo y que las cosas no pueden resolverse a empujones. Asimismo, el representante estimó su fidelidad y lealtad a la democracia. La democracia es como el aire que respiramos, enfatizó. Sin embargo, el uruguayo, y en comilla Caraota Digital, defensor de la democracia, rechazó a los representantes legítimos de Venezuela ante la OEA. Explicó que Uruguay se retiró con convicción y serenidad porque la institucionalidad de la organización está desnaturalizada, y la misma muestra su deterioro luego de haber reconocido a la delegación enviada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Uno podría recomendarle y recordarle al señor Bergamino que viera cuál fue el destino de UNASUR. Bueno, el chavismo creó UNASUR. ¿Quién está en UNASUR hoy? ¿Uruguay sigue en UNASUR? No lo sé. Creo que ni siquiera Uruguay sigue en UNASUR, pero todos han abandonado UNASUR. UNASUR, por cierto, y la CELAC, que la CELAC era como el intento de crear una OEA sin Estados Unidos. Le impuso a Realazo, Hugo Chávez, cuando en este país había dinero. En eso se gastó el dinero de este país, en cosas como esa, y en una gigantesca corrupción. Y bueno, ¿qué es hoy de la CELAC? ¿Alguien conoce, recuerda cuál fue la última reunión de la CELAC? Seguro que nadie lo recuerda, nadie, por lo menos yo no lo recuerdo. Caraota Digital también nos dice cómplice, así calificaron a Uruguay por retirarse de la Asamblea General de la OEA. La eurodiputada Beatriz Becerra sostuvo que esta postura sobre Venezuela es incompatible con el apoyo mayoritario de Guaidó por parte de la Unión Europea. Por su parte, Tamara Suju, abogada defensora de los derechos humanos, expresó que no le sorprende la postura uruguaya. Sentenció que el gobierno de Tabaré Vázquez queda nuevamente como cómplice del régimen de Nicolás Maduro.
Dice, qué vergüenza negocios con la tiranía antes que los valores democráticos, dice Tamara Sujo. Mientras tanto, Gustavo Tarre-Briceño, representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la OEA, dice: el apoyo de Nicaragua y Bolivia importa muy poco, pues contamos con el apoyo de inmensas mayorías democráticas. Asimismo, resaltó que no interesa ser apoyados por Turquía o por Rusia. El diputado por el Estado Mérida, Williams Dávila, rechazó el comportamiento de Uruguay, tildándolo de inconcebible y bochornoso. Y Pablo Mieres, dirigente político uruguayo, afirmó que el gobierno sigue subordinado, subordinado a la dictadura de Maduro. Por allí apareció también un fantasma del pasado, un señor, ¿se acuerdan del señor José Miguel Insulza? Bueno, el fantasma del pasado apareció para decir que las elecciones anticipadas en Venezuela no son la solución. Un hombre que fue un tibio y fue un agravador tremendo de la crisis que vive Venezuela hoy. Insulza fue un artífice de esta crisis. Bueno, ahora dice que los problemas en el actuar de Juan Guaidó, señaló los problemas en el actuar de Juan Guaidó y criticó la forma como ha abordado el tema el Grupo de Lima. Tampoco apoya la salida militar. El problema de Venezuela es que es un país completamente desarticulado, como si él no tuviera nada que ver con eso. Seguir pidiendo elecciones en 2 meses, que renuncie Maduro y después hacemos otra elección por 2 meses más, no funciona, afirmó durante un evento en la Casa de América en Madrid, pero lamentablemente el señor Insulza no dice, no señala cuál sería la solución que sí podría funcionar. Julio Borges señala que lo que ocurre en Venezuela es una verdadera amenaza para la región. Son las 6:41. El mensaje que llevamos a todos los países es para prender las alarmas, porque el tema de Venezuela ya no es un problema local, es una verdadera amenaza regional y un estado fallido, al tiempo que continuó solicitando ayuda a toda América para la libertad del país. En tanto, Nicolás Maduro se inspira en Cuba para esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos. El viceministro de la Comunicación Internacional de la Cancillería venezolana, William Castillo, el hombre que ordena cerrar RCR, el hombre que ordena bloquear las páginas web, es el que está detrás de esto. Y dice lo siguiente: viajó a Cuba para aprender a diseñar estrategias comunicativas que les permitan conseguir respaldo internacional ante medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump. Habla con una bandera de Hugo Chávez, con una foto de Hugo Chávez, 2 fotos de Hugo Chávez con Fidel Castro detrás, en la nota que publica El Nacional. Uno de esos hombres que como periodista fue bien gris, fue poquito menos que nada, y hoy en día pues es un censor. En eso sí es eficiente, censurando, siendo censor. Mota Domínguez, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. 2 allegados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron acusados en Estados Unidos de lavado de dinero y sancionados por el Tesoro por corrupción significativa y fraude en detrimento del pueblo venezolano. El gobierno de Donald Trump tomó medidas contra el exministro de Energía Eléctrica de Venezuela y expresidente de la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional, Luis Mota Domínguez, reemplazado por Maduro en medio de los apagones que colapsaron al país en marzo. Mota Domínguez enfrenta 7 cargos de lavado de dinero y 1 de asociación delictiva para lavar dinero, dijo la fiscal federal en Miami, Ariana Fajardo Orshan, en un comunicado. También sancionó a Eustoquio José Lugo Gómez, exfuncionario de Corpoelec y actual viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica. Un profundo pozo de corrupción a la que no investiga Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, quien recuerda esos pitbull, ¿no? Esos perritos así que, bueno, cuando le dicen ladra, van y muerde, bueno, él va y muerde. Fiscalía investiga 14 civiles y militares por plan para matar a Maduro. En la lista de acusados figuran el general retirado Antonio Rivero, el mayor general retirado Cliver Alcalá, el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, a quien nuevamente le imputarán un delito y lo dejarán preso hasta que esto termine, y el exdirector de inteligencia Manuel Christopher Figuera. Qué casualidad. Por cierto, Jorge Rodríguez va y monta su denuncia. Al día siguiente sale Michael Moreno, sale Tarek William Saab, salen todos a morder sobre esa denuncia. Craig Fowler, jefe del Comando Sur, dice que todas las amenazas de seguridad de la región confluyen en Venezuela.
no es para ser tomado a la ligera. La creciente influencia de China en Latinoamérica y el impacto de la crisis en Venezuela en la región marcaron la gira del comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, quien este jueves puso fin a su viaje oficial de 5 días a Argentina y Chile. En su gira por la región, Fowler ha mantenido diversas reuniones de alto nivel con representantes de los gobiernos de ambos países, como el ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, o su homólogo en Chile, Alberto Espina. Son las 6:45 minutos. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Necesitas reparar tus equipos eléctricos, tus electrodomésticos, tus equipos, tu microondas, tu aire acondicionado, tu nevera. Tecnieléctrico Dando Soluciones tiene la solución. Búscanos en Facebook y en Twitter, en Facebook y en Instagram como Tecnieléctrico. No cobramos la revisión y damos garantías sobre los trabajos que hacemos. Búscanos en Facebook y en Instagram, allá están los teléfonos y ahí te puedes comunicar con nosotros. Tecnieléctrico Dando Soluciones. Y compuperiquito.com tiene la tecnología 100% verde para la reparación, para la puesta a punto de tus impresoras, para la recarga de tus cartuchos de tóner y de tinta. 0212-552-6930, 0212-552-6930. Hacemos delivery para las empresas. Buscamos y llevamos los cartuchos en la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Se encuentra compuperiquito.com, también en Twitter, Instagram y Facebook como Compuperiquito. Recargamos tus ideas. 0212-552-6930. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:48 minutos, doy los créditos del programa. Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga de vuelta con nosotros en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos Titulares de la Mañana de RCR 750M, somos RCR 750M, lo seremos siempre. Y en cuanto vuelva a haber democracia, haya democracia en Venezuela, volveremos a nuestra señal al aire. El principal titular de 2001 nos dice: sugieren hervir toda el agua. Expertos que participaron en la 22ª Jornada Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología advirtieron sobre los riesgos de enfermedades por la precaria calidad del líquido. También recomiendan utilizar cloro u otro purificador eficiente para evitar un susto. Nicolás Maduro: indolente, pacientes del IDICE sobreviven a la inmundicia. Es un excepcional trabajo periodístico de la periodista Estenin Olivares en Caraota Digital.
sobre las terribles condiciones del hospital psiquiátrico del IDIS en Caracas. Los pisos llenos de orina son la antesala, y heces son la antesala. Caminar por los pasillos del hospital psiquiátrico de Caracas, ubicado en Lídice, da grima, miedo y dolor. No hay una pared del lugar que esté limpia y el olor es nauseabundo. Describir lo que vimos al ingresar cuesta. Excremento por donde quiera que se mire, incluso en paredes con escritos hechos por quienes fueron dejados a su suerte y permanecen en el servicio 1. Los baños abarrotados por la falta de agua, papeleras desbordadas de desechos reflejan el abandono, la desidia y la indiferencia de un régimen que decidió dar la espalda a la crisis. La tragedia de los 30 pacientes que permanecen recluidos, solo 30 pacientes. Imagínense ustedes, el principal hospital psiquiátrico de la capital venezolana público solo tiene 30 pacientes. Esto lo único que quiere decir es que los pacientes psiquiátricos están en sus casas al cuidado de sus familiares, con todo el estrés que esto significa. La tragedia de los 30 pacientes que permanecen recluidos es compartida. Enfermeras y trabajadores también la sufren, quizás más que ellos, que pierden la lucidez por la ausencia total de medicamentos que agudizan sus cuadros de psicosis, depresión y esquizofrenia. Un médico larense denunció crisis hospitalaria y se lo llevaron esposado. Daniel, a partir de hoy no puedes entrar más a la institución, fueron las palabras de Arelis Colmenares, directora del Hospital Dr. Egidio Montesinos del Tocuyo, municipio Morán del estado Lara, hacia el médico Daniel Yepes, a quien se llevaron detenido por denunciar irregularidades en dicho centro de salud. Esta es la segunda vez que lo detienen. El martes 25 de junio, Yepes llegó a recibir su guardia y la directora lo recibió con esa noticia. Le indicó que era orden de Javier Cabrera, director regional de salud en Lara, pero al no tener un documento, el afectado desechó la orden y continuó trabajando. Al mediodía, luego de atender un paciente, Colmenares lo abordó otra vez en compañía de un funcionario de la policía de Lara. Me entregó una carta que decía un saludo revolucionario y chavista, y al decir eso para mí es una falta de respeto. Estaba firmada por ella, que le dije que era ilegal, me pedía firmarla, pero le dije que no era mi jefa, dijo el médico. El policía también me pidió que la firmara y me negué. Allí la doctora ordenó que me detuvieran, contó Daniel, y seguido de ello lo esposaron y lo subieron a una moto. En el camino le gritó un tío que iba detenido y eso hizo que el funcionario de Polilara, segundo al mando del Tocuyo, lo llamara showcero. Luego fue trasladado al comando, donde le hicieron preguntas a las cuales el doctor solo indicaba que tenía derecho a guardar silencio. Una vez que los abogados llegaron a la comisaría, indicaron que Yepes había sido llevado a ese lugar por prevenir una alteración al orden público y luego de 3 horas fue liberado. ¡Qué locura! Qué locura, de verdad. Iván Simonovic dice: Guaidó me pidió abrir comunicación directa con agencias de inteligencia de Estados Unidos. Señaló que comenzará a tener actividad pública y posiblemente vaya a tener un cargo, ya que ya se está evaluando dentro de la Asamblea Nacional. Detalló que Guaidó le pidió que esté presente en todas las actividades que se vayan realizando con las agencias de inteligencia de Estados Unidos para así obtener un camino más libre en su comunicación con dichos entes. Comenzó traslado de los cuerpos de padre e hija salvadoreños ahogados. Este terrible caso en el río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades mexicanas comenzaron este jueves el traslado de los cuerpos de los migrantes salvadoreños Oscar Martínez y su hija Valeria, ahogados el pasado domingo en el río Bravo tras un vano intento de cruzar a Estados Unidos. Fue presa una mujer por enterrar a su hija recién nacida. Esto ocurrió en el sector Cataure de La Guaira. De Yanire Marilín Valenzuela Ruiz fue capturada por el CICPC porque presuntamente sepultó a una hija recién nacida en La Guaira, según versión publicada por el director del CICPC, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram. Fueron los vecinos de Deyanire quienes denunciaron el hecho el lunes pasado. Incluso especificaron que en el sector Cataure estaba enterrada la recién nacida. No se pierdan este chiste. Incautan en Brasil. Los tipos del Banco Central de Irak deben estarse jalando los cabellos. Incautan en Brasil caja fuerte con millones de bolívares pertenecientes a Banco de Irak. La Policía Civil de Río de Janeiro y la División Federal de Represión al Contrabando se incautaron este jueves en la ciudad más emblemática de Brasil de una caja fuerte del Banco Central de Irak que contenía millones de bolívares venezolanos. Cuando ustedes ven la foto de la caja fuerte, son billetes de 100 bolívares fuertes. O sea,
Mejor hubieran dejado que se lo comieran las cucarachas, porque definitivamente eso no vale nada. Ese dinero ya no vale nada. Y para cerrar, 50 años de Stonewall, nos dice Infobae. La rebelión que marcó una inflexión en la lucha LGBT. Hoy se están cumpliendo 50 años de los sucesos de Stonewall, que fueron, sí, un punto de inflexión en los derechos civiles del colectivo LGBT, del colectivo lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros. Medio siglo atrás, un grupo de habitués de un bar gay neoyorquino se negó a ser trasladado a una comisaría tras una redada policial, dando comienzo al movimiento por los derechos de gays, lesbianas y personas trans en todo el mundo. Es la crónica de una noche histórica de la que hoy se están cumpliendo, ya digo, 50 años. Saludos y felicidades a toda la gente que escucha este programa y que puede pertenecer a los colectivos LGBT, porque la situación de Stonewall es el equivalente en términos históricos de derechos civiles a la negativa de Rosa Parks de levantarse de ese autobús en Alabama, del que no se quiso levantar del asiento porque estaba muy cansada, y así comenzó la lucha de los derechos civiles de las personas de color en Estados Unidos, y hoy tienen pues pleno derecho de sus ejercicios ciudadanos. Para cerrar, Diario Meridiano nos dice: Maracaná más. Llegó la hora de la verdad. Esta tarde a las 3, la Vinotinto reta a Lionel Messi y compañía en el mítico estadio de Río de Janeiro. Partidazo que ustedes podrán ver por DirecTV y diversos canales de televisión abierta en Venezuela. Que este día, 28 de junio de 2019, día del cincuentenario de los sucesos de Stonewall, sea todo lo que ustedes esperan de él, y si Dios quiere, nos encontramos nuevamente el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas.